Esa es una enfermedad que está azotando a toda la región de Sudamérica, sobre todo. En el país, 25 regiones han reportado en este año casos de dengue y lógicamente aquí en Lambayeque también se ha incrementado en varios distritos. Tenemos 36 distritos con actividad y 24 que prácticamente están semana a semana reportando casos. Nosotros vamos a enlazarnos telefónicamente con el doctor Víctor Torres Anaya, epidemiólogo de la Gerencia Regional de Salud de Chiclayo. Hay alerta en Lambayeque porque la cifra de fallecidos por dengue sube en la región. Bienvenido, doctor Torres Anaya, a Exitosa. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Una consulta. ¿Los mosquiteros son necesarios para esta ola de dengue que tenemos? Sí, claro que es necesario, puesto que a veces tenemos zonas que no hay circulación de dengue y aparece un caso importado que viene de otro lugar. Entonces, y si tenemos el vector, a esa persona lo tenemos que proteger con el mosquitero para que no sea picado por el vector que está sin la enfermedad en la zona. Y al picarlo, el vector puede llevar a otras personas el virus del dengue. Por eso es importante el mosquitero. Y también en las otras zonas para evitar que se siga propagando la enfermedad. Es muy importante el mosquitero. ¿Y ustedes tienen en sus almacenes, en toda la región, tienen suficientes mosquiteros? Eso es un problema nacional que siempre hay en temas de emergencia, escasez, que nosotros tratamos de sobrepasarlo con el apoyo de instituciones y también con el Ministerio de Salud, claro. Claro, empresa privada y hay problemas de escasez. Es el colmo de que hayan arrumados ahí en almacenes de Senares y que no los repartan hasta este momento. La situación en Chiclayo se está tornando complicada, ¿no? Sí, claro. Ya hace algunas semanas comenzamos a observar una elevación del número de casos en toda la región, pero con la característica ahora de que ha ingresado a una zona metropolitana que es bien densa. Está conformada por 3 distritos principalmente y 2 distritos más que aportan una cantidad de viviendas que hacen una sola ciudad y que prácticamente nos lleva a tener cerca de 600.000 habitantes en esa zona súper densa, y ahí es precisamente donde ha ingresado el dengue y está mostrando unas curvas que van aceleradamente hacia arriba. Para eso, además de otros distritos, tenemos nosotros más o menos 34 distritos que tienen actividad de dengue en este año, y que en estas últimas 2 semanas hay una actividad entre 20 a 24 distritos constantemente. Doctor, yo le dejo una pregunta y le ruego que me espere para que vayamos a la pausa y usted me la responda. ¿Esto se puede prevenir? ¿Se puede hacer algo? Porque yo he escuchado a los congresistas diciendo que quieren interpelar, que quieren llamar a la ministra, ¿por qué no ha hecho nada? Que era ya lógico que después de las lluvias esto se incremente muchísimo. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que no se ha hecho? Yo sé que regionalmente el tema de salud está en manos de cada región, pero ¿qué es lo que se ha podido hacer, ¿no? Porque el dengue, el mosquito, pues aparece con las lluvias. Usted explíquenos mejor qué medidas de seguridad se han podido tomar y no se han tomado, o esto se sale de las manos. Usted tendrá la palabra. Regresamos después de esta pequeña pausa con el doctor Torres, epidemiólogo de la Gerencia Regional de Salud de Chiclayo. No se mueva. Continuamos nuestra entrevista con el doctor Torres Anaya, epidemiólogo de la Gerencia Regional de Salud de Chiclayo. Doctor, dígame, ¿cómo se pudo prevenir esto? ¿Se puede prevenir? Todos los años tenemos dengue, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no se ha hecho algo más para no tener esta alarma en 20 regiones? La ministra de Salud acaba de declarar emergencia en 20 regiones por dengue. Sí, claro.
Esa es una enfermedad que está azotando a toda la región de Sudamérica, sobre todo. En el país, 25 regiones han reportado en este año casos de dengue y lógicamente aquí en Lambayeque también se ha incrementado en varios distritos. Tenemos 36 distritos con actividad y 24 que prácticamente están semana a semana reportando casos. Efectivamente aquí hay una corresponsabilidad. No es la responsabilidad de un solo sector. Hay una corresponsabilidad que empieza por la persona y la familia, que debe seguir las recomendaciones que siempre da el Ministerio de Salud, como muy conocido y difundido también por ustedes, el lava tapa tapa, de ver todos los recipientes que acogen agua, porque lamentablemente en nuestras zonas, en nuestros distritos, el agua no es constante las 24 horas del día y se tiene que acumular agua. Deben estar bien tapados y lavarlos con bastante detenimiento y fuerza, porque los huevos del vector se pegan intensamente en las paredes. Evitar todo depósito que acumule agua y si no lo vamos a usar, eliminarlo. Y si lo tenemos que usar en los momentos que no se usa, deben estar volteados. Tener en cuenta los floreros, que es lo que estamos viendo nosotros en las ciudades prácticamente, ¿no? Hay floreros que tienen el agua y aparentemente no tienen nada, pero cuando se los examina están llenos de larvas. Los floreros deberían tener, en vez de agua, arena húmeda. Colaborar, entonces, por ejemplo, también tenemos eso, otros, ¿no?, elementos que pueden acumular agua, como los depósitos que se usa en las macetas o en otras cosas que podamos tener en la casa. Entonces, esa es una responsabilidad de la persona y de la familia que tiene que hacerlo y no dar la oportunidad de que el vector se reproduzca. Y del otro lado, ¿cuál es la responsabilidad del sistema de salud? El sistema de salud también tiene su responsabilidad, porque, pero es una responsabilidad final. Nosotros, al tener la corresponsabilidad familiar, entonces debemos ver cómo educamos a las personas para que lo tengan como un hábito, y para conseguir ello debe estar inserto en la currícula educativa desde el nivel inicial para formar generaciones que sepan cuidarse de su salud. Hemos tenido muchas defunciones por COVID y otras enfermedades y ahora por dengue, por no saberse cuidar nuestra salud personal. Y eso es algo muy importante. Podemos conocer mucho sobre las materias, pero finalmente han terminado en decesos y hubieran sido evitados si es que hubieran sido formados y para tener un hábito constante del cuidado de la salud. Y lógicamente los gobiernos regionales, los gobiernos locales también tienen parte en esto, y el Ministerio de Salud, que estamos de acuerdo, se esperaba que haya una reacción de este tipo, probablemente no se esperaba que sea tan intensa como la que está sucediendo, pero se esperaba, y la dotación de recursos es muy importante y parece que ahí ha habido algo de fallas. ¿Dotación de recursos para qué? Por ejemplo, nosotros en lo que le estoy mencionando, en nuestras parte urbana que tenemos de esta metrópoli, son aproximadamente 650,000 familias que prácticamente tenemos más de 110,000 viviendas que tienen que ser trabajadas y tratadas adecuadamente, y para eso se necesita un recurso permanente, y eso a veces no lo tenemos. Solamente tenemos los recursos cuando hay la emergencia. Sí, pero dígame, las declaratorias de emergencia. ¿trabajadas en qué? Es decir, ustedes tienen que ir casa a casa, ¿qué es lo que tienen que dar? Claro, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir casa a casa para hacer los índices, para ver la cantidad de larvas, si es que existen las larvas, los depósitos que hay en las casas, las larvas, tratarlas, si es que se encuentran las larvas, tratar el agua incluso con algunos productos larvicidas, de tal manera que evite la proliferación del vector. Eso es muy importante. Es decir, ya que tenemos... Ese trabajo tiene que ser permanente. Tiene que ser permanente, y eso sí depende del Estado, del gobierno, del MINSA y de las autoridades, de los gobiernos regionales, porque nosotros vivimos lamentablemente no en un país de las maravillas. Imagínense, usted nos está hablando de la ciudad. Imagínense de las personas que no tienen agua y desagüe, de estas personas que ya deberían tener en un país que ha crecido por un montón de tiempo,
a un buen ritmo y que no tienen agua limpia, que tienen que juntar estas en estos depósitos, ¿no? Entonces a ellos medianamente hay que darles pues este tratamiento del agua, y eso tiene que hacerlo pues el MINSA, los gobiernos regionales, ir a ver cómo está el agua, porque por más que ellos laven sus cosas, hemos pasado por una pandemia, hemos pasado por el ciclón Yaku. ¿Cómo ha quedado esa gente? En la más absoluta miseria. De repente no tienen ni para comer, menos van a tener para lavar bien con detergentes y cloro esos depósitos de agua. Claro, ese es un problema que se adiciona, el problema de la pobreza y de la falta de estos recursos que adicionan justamente y que son las zonas a veces que más se golpean. Pero era previsible, de tal manera, ¿no?, que tiene que estar atendidos, ¿no? Pero en este caso son los que están dando el incremento sustancial de los casos, es la parte urbana. A veces creemos que se tiene las cantidades de agua suficiente, pero tampoco están recibiendo por efecto de las lluvias o el colapso de los desagües. Muy bien, entonces es previsible esto, como usted me dice, ha colapsado, entonces están juntando agua. ¿Qué será? Los que no tienen ni siquiera nada de agua, sino que tienen que juntarlo en de parte de las cisternas. Muy bien, muchas gracias a el doctor Torres Anaya, trabaja en la gerencia de salud, en la Gerencia Regional de Salud de Chiclayo. Complejísimo el tema, y sí hay manera de tratar de paliar esto, como él nos acaba de decir, haciendo seguimiento. Y no es un seguimiento cuando se presenta la emergencia, es un seguimiento cuando no hay nada, es un seguimiento diario, siempre. Se tiene que ir viendo si sube, si baja, aunque no haya, tienen que ir midiendo si es que hay larvas, si no hay larvas, ir viendo que el agua sea limpia para evitar estos brotes. Y además, como nos ha dicho, necesitan los mosquiteros. Es lo que siempre adolecen las regiones o los hospitales. Y ahí están pudriéndose, como se los he leído en este informe de Contraloría, en el almacén, en uno de los almacenes de Cenares. Siempre tan precisos la gente de Cenares, ¿no? Siempre, nunca dando problemas.